Excelente. ¿Cómo están hoy? Excelente. Very good. Well, praise God. It's good to be here. Let's go to the Lord in Vamos prayer a to orar prepare our primero hearts para preparar for nuestros the corazones message this para el morning. mensaje de esta mañana. Father, we give you glory Señor, te today. We damos thank you for your word. We gloria y te thank you for the agradecemos por tu palabra, por la opportunity to hear oportunidad from your word de today. escuchar tu We pray that palabra you'd hoy, speak to our hearts, de que hable a nuestros speak to our minds. We corazones, open que our hable a hearts to nuestras receive. mentes. Señor, We abre nuestros open our corazones minds para to understand. recibir, Lord, we pray que that you nuestra would mente teach podamos us today entender y que podamos more aprender about who you are. todo, Teach Señor, y us entender how to know quién you in tú a eres. deeper way and how to worship Enséñanos a you. We pray all these conocerte. things in Jesus' Oramos name. por todas estas cosas en Amen. nombre de Jesús. Amén. So today, as most of you know, we recently finished our study in the book of Romans Muchos de ustedes a saben, couple of ya weeks ago. terminamos nuestro estudio del libro de And Romanos. Today we're in a new Y series. We'll hoy be vamos a looking hacer at book of el libro de los studying the Salmos. book of not Vamos a every estudiar el single libro de psalm. los Salmos. No Thank God for todos that. los salmos. How many of you Gracias know a how many Dios. psalms there are? Porque ¿cuántos de ustedes saben cuántos salmos hay? 150, 150 psalms. We would be here for 10 years if we Estaríamos were aquí going to por study 10 every años psalm. estudiando cada salmo. So, and just Psalm 119 alone Y could take solamente el Salmo 3 months to 119 puede study. tomar So 3 meses. we're going to study estudiarlo. selected Así que psalms. vamos a estudiar los salmos de But manera I'm very excited selectiva. about this. I Y believe that estoy muy God is emocionado going to por speak eso. to our hearts Creo through the que book of Dios va Psalms. a hablar a And so nuestro corazón today a we're través del libro going de to Salmos. begin Así que hoy vamos a with an comenzar introduction to the book of con una Psalms, and then we're introducción al going to libro de los look at Salmos. Psalm Y 1. vamos a We'll ver look el at just Psalm Salmo number 1. 1 today. So let's go to our morning. Our Así que text this morning is vayamos a Psalm. nuestro pasaje The del día de entire hoy, psalm is que only 6 es Salmo verses. 1, el Salmo entero. Son Psalm solamente 1. 6 versículos. And it says, Blessed is the Salmo 1. man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his Sino que law la he ley del Señor está meditates su day and deleite, night. y en su ley medita de He día y de is like a noche. tree planted by Será como streams of árbol water plantado junto a that las corrientes de yields agua, its que da su fruit fruto a in su its tiempo, season, y su hoja no and se its leaf marchita. does not wither. In all that he does, he prospers. Y en The todo lo que hace wicked are prospera. not so, No así los but are like impíos, chaff that the que son wind como paja drives que se lleva away. el viento. Therefore, the Por wicked will tanto, not no se stand sostendrán in los the impíos en el judgment, juicio, nor ni los sinners in the pecadores en la congregation of congregación the de los justos. righteous. For the Lord knows the Porque el Señor way of conoce the el camino de los righteous, justos, pero el but the camino de way los of the impíos wicked perecerá. will perish. So we're going to be looking at this, Así que vamos a estar the viendo very first psalm today, and the first primer two psalms salmo. we'll look at this week. We'll look at Psalm number 1. Next week Esta we'll semana vamos a look ver at el Psalm Salmo number 1 y la 2. siguiente semana Are vamos a ver el basically Salmo the 2. internal introduction to the book of Y Psalms. básicamente son la But I'm introducción going to give a brief interna introduction al today libro de los Salmos. on Así que before we get into Psalm number 1, antes de on entrar just al an Salmo número overview 1, of voy the a book of hacer Psalms. un pequeño How many of you resumen love the book of Psalms? del libro de los Salmos. ¿Cuántos les encantan los Salmos aquí? Whoa, usually more people would raise their hands. Usualmente más personas Eh, levantarían la mano, The book of Psalms is pero el libro de los greatly loved Salmos es amado vastamente en la iglesia. Many people really Y muchas embrace it, personas they love it. realmente But los aman, los leen constantemente, pero frecuentemente hemos tomado el libro de los Salmos y lo hemos tomado como un libro devocional, cuyo único uso es leer un salmo al día para ayudarnos a tener un entendimiento devocional del día. Pero el libro de los Salmos es mucho más que eso. Es un libro tan rico y tiene ideas tan claras de quién es Dios. Así que hoy vamos a ver un resumen, una sinopsis de qué se trata el libro de los Salmos y lo que deberíamos entender acerca del libro de los Salmos. El libro de los Salmos se trata de muchas cosas diferentes y muchas veces sentimos que nos identificamos con el libro de los Salmos. Y muchas veces los libros del Antiguo Testamento no siempre nos identificamos con ellos, pero en el libro de los Salmos podemos ver
identificar cada una de las emociones del ser humano. Y Calvino una vez dijo que el libro de los Salmos es la anatomía de todas las partes del alma, creyendo que refleja cada posible emoción, lucha y triunfo espiritual del ser humano. Cada emoción que nosotros hemos experimentado se encuentra reflejada en el libro de los Salmos. El miedo, la ansiedad, el enojo, el miedo de que se tomen ventaja de nosotros, de que no nos vean y no nos consideren. La duda, luchamos con dudas de si Dios está allí cuando oramos. Tenemos dudas a veces de siquiera si Dios existe. Todas esas emociones están expresadas en el libro de los Salmos. Así que veamos esta mañana una sinopsis o un resumen del libro de los Salmos. Así que veamos en primer lugar los autores de los Salmos. La mayoría de las personas creen que el libro de David, por el de David. Pero en realidad David no es el único autor de los Salmos. David escribió 73 de los Salmos, que es más de la mitad, y bueno, hay gente que dice que escribió uno más que eso, pero hay muchísimos otros autores de los Salmos, como Asaf, que escribió 12, los hijos de Coré, que escribieron 10 salmos, Salomón solamente escribió 2, e incluso Moisés escribió uno de los salmos. Emán escribió uno y Etán escribió uno. Así que hay muchos autores diferentes que escribieron el libro de los Salmos. Y el libro de los Salmos fue escrito a través del periodo de tiempo de 1000 años. Así que tomó 1000 años escribir todo el libro de los Salmos. Y uno de los temas más importantes en el libro de los Salmos, y no voy a poder cubrir todos, pero para darles una idea muy breve y una sinopsis de todos los temas de los libros de los Salmos, número 1 está Cristo. El personaje más importante del libro de los Salmos, aunque él está en el Nuevo Testamento, es Jesucristo. El libro de los Salmos no se trata primariamente de David. Los salmos no se tratan principalmente de David, se tratan de Jesucristo. David escribió muchos de estos salmos y David expresó muchas de las cosas por las que pasó en esos salmos, pero todos apuntan a Jesucristo, todos se tratan de Jesucristo. Y no solamente sobre lo que él iba a hacer y lo que iba a enfrentar, sino de sus emociones. Ningún otro libro en la Biblia nos cuenta sobre las emociones profundas de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y lo que sintió incluso cuando estaba en la cruz. Y los estudiosos dicen que toda la Biblia se trata de Jesucristo, y es cierto. El libro de los Salmos está incluido. Y vamos así a hablar de este tema esta semana y la próxima semana. Y también está el tema de el rey. Y el rey en el libro de los Salmos es el rey ungido Jesucristo. David es solamente un tipo de Cristo, alguien que apunta hacia Jesucristo y que apunta hacia el ungido eterno que es Jesucristo. Y otro tema principal que vemos en el libro de los Salmos es el contraste entre los justos y los impíos. Vamos a ver repetidas veces que de acuerdo a la palabra de Dios hay dos tipos de personas, y de acuerdo a la perspectiva y la mentalidad de Dios mismo, que hay dos tipos de personas, los justos y los impíos. Y el libro de los Salmos nos da un entendimiento de las diferencias entre estos dos tipos de personas. Y vamos a ver eso un poco más adelante también. Lo siguiente también es la adoración y la gloria a Dios. El propósito principal de los Salmos es apuntar hacia Jesucristo
Cristo con el propósito de que Dios sea alabado, de que Dios reciba la gloria. Y quiero que veamos brevemente el Salmo 150. And let's just read Psalm 150. Vamos a leer el Salmo 150 brevemente, todo el Salmo. And we'll see that the overall Y vamos a ver que el propósito general del todo el libro de los Salmos está expuesto en Salmo. If you have that, Así que si lo let's tienen, read it together. leámoslo juntos. Praise him for his mighty deeds. Praise him according to his Aleluya. excellent Alaben word. a Dios en su santuario. Praise him with Alábenlo en su trumpet majestuoso sound. Praise him with firmamento. Alaben a Dios por sus hechos poderosos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Praise him Alaben with a Dios con sounding sonido de cymbals. trompeta. Praise him Alábenlo with con loud arpa y lira. clashing cymbals. Alaben a Dios con pandero y Let danza. everything that has breath Alábenlo con praise instrumentos the de Lord. cuerda y flauta. Praise the Alaben a Dios con címbalos sonoros. Alábenlo con címbalos resonantes. Todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Let everything that has breath Repetimos el último versículo. Todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya. Este es el propósito del libro de los Salmos. Y todo lo que aprendemos y vemos es para guiar nuestros corazones, guiar nuestras almas a este propósito de que nosotros existimos para darle gloria al Señor, que nuestra existencia es para alabar su nombre perfecto y magnífico. Amén. Así que vamos a hablar de eso. Durante todo el libro del Salmos vamos a ver todos estos principios y temas que aparecen repetidamente en el libro de los Salmos y cómo todo se une. Lo siguiente es la oración. El libro de los Salmos, y esto es muy interesante, es muy difícil definir el libro de los Salmos como una sola cosa, porque no es una sola cosa, son muchas cosas. Se ha llamado en el pasado el libro de las oraciones, y sí lo es. Y puedes orar los salmos. Si tú hablas los salmos y los lees como una oración, estás orándole al Señor. También se le puede decir un libro de oración, pero también es mucho más. Pero hay cosas que podemos entender cuando estudiamos el libro de los salmos. Este libro nos enseña cómo hablarle a Dios. Nos enseña cómo hablarle a Dios. Y vemos a David pasando por todo tipo de situaciones difíciles y él le habla al Señor sobre esa crisis que está lidiando. Y podemos aprender cómo podemos hablarle al Señor, cómo podemos derramarle nuestro corazón al Señor y nuestras cargas y todas las cosas por las que estamos pasando. Nos enseña a orar. Hemos hablado que habla también de la alabanza, del miedo, de procesar claramente nuestras emociones. Sabemos que el Señor nos creó con emociones. El Señor sabe cómo debemos procesar nuestras emociones. Y el libro de los Salmos nos enseña que, número uno, está bien tener emociones. Nosotros somos seres emocionales. Número dos, nos enseña cómo no abrumarnos con nuestras emociones. Cómo podemos procesar nuestras emociones correctamente sin que nos dominen y nos gobiernen. Y lo siguiente es el Mesías y su gobierno. Vemos como el libro de los Salmos habla proféticamente de nuestro Señor Jesucristo. También aparece el tema de cómo tratar con nuestro pecado correctamente. Los salmos nos dan una manera de ver nuestro pecado de una manera muy honesta y transparente. Y todos luchamos con el pecado. En Romanos vemos que Pablo dice, hago las cosas que no quiero hacer. No hay ni una sola persona en este planeta que no luche con el pecado. Incluso después de que somos cristianos, seguimos luchando con el pecado y el libro de los Salmos nos enseña cómo lidiar con esto de una manera apropiada y saludable. Y podemos ver otro tema o un concepto clave en Salmo 139.
Vamos a leer el versículo 23. Search me, O Dice, God, and escudriñame, know oh my Dios, y conoce mi corazón. Try me and know Pruébame my y thoughts, conoce mis and inquietudes. see if there be Y ve si hay en mí any camino way malo, y guíame en el camino and lead eterno. me in the way everlasting. See, the book of Psalms teaches us that as Y we vemos come que en el into libro de los Salmos understanding nos of who enseña God is, que mientras más as we entendemos worship quién Him, es Dios, as we learn a how to medida que lo pray, one alabamos, of the a things medida that que will happen aprendemos is a that orar, we turn algo que va a towards Him and have suceder that es que desire. cuando nos volteamos hacia Dios, nuestro corazón va a tener ese deseo de decirle al Señor, Señor, escudriñame, dime qué no te agrada de mí, cámbiame. Otro tema que vamos a ver durante todo el libro de los Salmos es una mirada o una visión correcta de Dios y sus atributos. Muchas veces, como he dicho anteriormente, una de las cosas que hemos hecho con el libro de los Salmos, desafortunadamente, en nuestra era moderna, es que lo hemos reducido a un libro devocional. Tenemos una frase en inglés que dice, una manzana al día mantiene alejado al doctor. Una manzana al día mantiene alejado al doctor. Así me dijeron que es en español. Y muchas veces tratamos también a los salmos de esa manera. Mi salmo del día y me voy a sentir mejor. Si leo mi salmo del día de hoy, voy a poder atravesar el día. Y el problema con eso es que eso no es el propósito, el único propósito de los salmos. Los salmos son como cualquier otro libro de la Biblia. Cada versículo está atado y conectado al siguiente, y espero que podamos ver eso juntos el día de hoy, porque como cualquier otro libro de la Biblia, no podemos sacar un solo versículo o un solo salmo fuera de contexto, porque cada versículo está conectado al versículo anterior y el versículo que sigue y al siguiente capítulo. Y hay gran poder y gran valor en meditar y estudiar capítulos enteros de los salmos, no solamente un versículo o un capítulo. Hay un momento para hacer eso, pero también hay un momento para entender la riqueza y la plenitud, todo lo que abarca el libro de los salmos, cómo todo fluye de manera, cómo fluye junto. Así que vamos a ver el género del libro de los salmos. El libro de los salmos es literatura de sabiduría. Es uno de los libros de sabiduría de la Biblia. Y por supuesto sabemos que el libro de los salmos es poesía. Y este aspecto es crucial entenderlo, de que es poesía. Y no es poesía en español, y no es poesía en inglés, es poesía judía. Así que debemos entender cómo interpretar la poesía judía para poder entender qué quieren decir realmente los salmos. Y un principio clave que quiero que ustedes entiendan y al que se aferren es que podemos categorizar como una de las cosas más usadas dentro del libro de los Salmos, es el término del paralelismo hebreo. Y no puedo tomar demasiado tiempo explicando esto, pero vamos a ver una y otra vez ejemplos de esto. Pero es un recurso tan importante de entender para el libro de los Salmos, no solamente para este libro, sino para todos los otros libros del Antiguo Testamento. Cada parte del Antiguo Testamento fue escrito con este tema o este patrón del paralelismo hebreo. No solamente es importante para el Antiguo Testamento, sino para el Nuevo Testamento, porque casi todo el Nuevo Testamento fue escrito por autores judíos, cuya mentalidad estaba basada en el Antiguo Testamento. La manera en que Jesús hablaba, la manera en que Jesús predicaba, la manera en que Jesús compartía sus parábolas, estaban basadas en estos conceptos, incluyendo el paralelismo hebreo. Y es esencial entender este recurso para entender la manera en la que Dios está hablando a través de este libro a nosotros
cómo habla a través de su palabra. Y el paralelismo hebreo es un tipo de poesía al cual no estamos acostumbrados. No estudiamos eso en la escuela, porque si fuiste a la escuela en Latinoamérica, estudiaste literatura hispana. Si fuiste a la escuela en Estados Unidos, estudiaste literatura inglesa. Pero este es un tipo de literatura y de poesía completamente diferente. Y vamos a ver que cada forma está ahí en el libro de los Salmos. Cada vez que veamos el libro de los Salmos lo vamos a ver repetidas veces. Así que la manera en que funciona el paralelismo hebreo es que hay un contraste y una comparación entre diferentes conceptos y se acumulan uno encima de otro, pero hay un tipo de resolución al final. Así que vamos a hablar de eso también el día de hoy. Así que hoy vamos, bueno, eso es algo muy breve que les puedo decir para darles una introducción al libro de los Salmos, y no quiero que esto se convierta en una clase de teología, pero vamos a ver el Salmo número 1 y vamos a ver 3 ideas que vemos en el Salmo número 1. Número 1, contraste. Número 2, Cristo. Y número 3, decisión. Contraste, Cristo y decisión. Así que número 1 es el contraste. Vamos a ver una vez más todo el Salmo número 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. A ver, si yo les pregunto a todos ustedes, ¿qué significa el realmente ser feliz? ¿Qué quiere decir la felicidad? Si nosotros fuéramos a las calles e hiciéramos una encuesta de 500 personas y de manera aleatoria le dijéramos a las personas, ¿qué significa ser feliz? ¿Cuántos tipos de respuestas diferentes recibiríamos? Tendríamos diferentes tipos de respuestas, pero al mismo tiempo divididas en las mismas categorías. Tal vez quiere decir estar completamente pleno y satisfecho. Tal vez quiere decir el amor romántico, porque encontré a Mr. Perfecto, a la Mrs. Perfecta. Mi amor, tú eres la mujer de mis sueños. Mi esposa, la mujer de mis sueños. Yo voy a ser feliz. O una mujer puede decir, si yo encuentro al hombre de mis sueños. O si me caso, un soltero podría decir, si me caso voy a ser feliz. Una persona casada puede decir, si me llego a divorciar, ahí voy a poder ser feliz. Alguien puede decir, si yo pudiera tener hijos, eso sería la felicidad para mí. Y aquí hay una que es enorme, que mucha gente cree que realmente y profundamente creen que esto es la felicidad. Que la gente dice, si yo tuviera más dinero, yo sería más feliz. Si yo tuviera una casa grande, yo sería feliz. Si yo fuera famoso, si todo el mundo supiera quién soy yo, ahí sería feliz. Y es increíble ver que el libro de los Salmos empieza en el primer versículo dándole una respuesta a esa pregunta que todas las personas del mundo se han preguntado alguna vez. Que todas las personas en todos los lugares del mundo se han preguntado, ¿cómo puedo ser feliz?
The very first verse says, El primer versículo dice the blessed, que bienaventurado o bendito es el hombre. and this is a concept that we actually also see. Este concepto también lo vemos en el Sermón del Monte. Jesus began Jesús empezó el Sermón del Monte de la misma manera. and this Hebrew word blessed Y esta palabra judía para bendito o bienaventurado quiere decir and we feliz, see that Jesus taught this pleno. well. Let's look at Matthew 5. Vamos a ir un momento a Mateo 5, Sermon on the Mount. donde Jesús enseñó en el Chapter Sermón del 5, Monte, verses 1 through 12. versículos del 1 al 12. Jesus started his sermon the same way. Jesús empezó su sermón de la misma manera en que este salmo comienza. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn. Bienaventurados los pobres, pues el reino de los cielos. Todos los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Blessed are the merciful. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Blessed are the pure. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Blessed are the Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Blessed Dios. are those Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, who theirs. pues de ellos es el reino de los cielos. Blessed are you Bienaventurados serán when others cuando los revile you, insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. rejoice and be glad. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. The concept of blessedness. El concepto de Hebrew, ser bienaventurado en hebreo flourishing and quiere decir being content. un estado de contentamiento, satisfacción y plenitud Blessed is the profundo. man. Y los salmos dicen, bienaventurado es el hombre. And we see here that it starts Y out vemos aquí que esto empieza what the man, what the blessed person, what the happy diciéndonos person, what the fulfilled lo que person esta persona que es do. plena y que es bienaventurada, What the happy, fulfilled person feliz, does not do. no hace. Lo que ese He tipo de does persona not no stand hace. in the way of sin. Y dice, no anda en el consejo de los Blessed, impíos. he does not stand in the counsel No of se detiene en el camino de los pecadores, It says, blessed is the man who walks not in the counsel ni of se the sienta en wicked, la silla de los nor escarnecedores, stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. So he's saying, he's giving Así que lo que está three diciendo concepts, three ideas that el all salmista connect to each other, es que está all dando tres parallel. tipos de conceptos que son paralelos el uno al otro y se conectan entre ellos. Does not El hombre stand, bienaventurado does not sit. no He does not no walk, camina, no does se not sienta stand, y does no not sit. anda. He does not walk what? In the No camina en counsel qué? of the wicked. En el consejo de los impíos. No anda en el consejo de los impíos. Church, for you Y and la I, pregunta is para where do we nosotros como receive our iglesia counsel? es de dónde recibimos From what nuestro source do we consejo. receive our ¿Cuál es la counsel? fuente de nuestra consejería? The Bible tells us here that the La Biblia happy nos dice aquí person, que la the persona fulfilled feliz, person, la doesn't persona get que their es counsel from plena, the no wicked. se Doesn't get their llena del counsel consejo from de los the world. impíos, no recibe consejo del mundo. Y cuando pensamos en el concepto de consejo, pensamos que, bueno, yo necesito consejo tal vez en ciertas específicas situaciones y cuando lo necesite voy a ir con un consejero, con un psicólogo, voy a ir con un pastor y voy a preguntar preguntas muy específicas y recibiré consejo. Y esa es una forma de aconsejar, pero no es la única manera de recibir consejería. Y en estos tiempos tenemos muchas maneras de recibir consejería. A través de las redes sociales recibimos consejos de cómo vivir, qué debería hacernos felices, qué deberíamos perseguir o tratar de conseguir en esta vida, cuáles deberían ser nuestras prioridades. Y estamos recibiendo todo este consejo
consejo. Pero la Biblia nos dice que esa no es la manera de recibir consejo. Y dice también, no se detiene en el camino de los pecadores. O sea, ¿qué quiere decir? Que ponerse uno mismo en el lugar en donde constantemente hay pecado, donde constantemente hay pecado y pecadores, la Biblia dice que eso no es lo que hace la persona bienaventurada. Y tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento, que es Lot. ¿Qué hizo Lot? Lot se detuvo en el camino de los pecadores. Y la Biblia nos dice que Lot era justo, pero él estaba atormentado porque ¿dónde vivía Lot? ¿Dónde vivía Lot? En Sodoma. Hubo un punto en la vida de Lot en donde él decidió detenerse en el camino de los pecadores y vivir allí. ¿Y saben qué? Hubo un tiempo muy largo antes de que Lot decidiera mudarse a Sodoma. Porque Abraham le dijo, mira, tú escoge la parte del terreno que a ti más te guste y tú escoge la tuya. Yo voy a escoger la que tú no quieras. Y Lot decidió poner su tienda, su casa, mirando hacia la ciudad de Sodoma. ¿Él estaba pecando? No, no necesariamente. Pero él estaba mirando directamente al pecado y a la ciudad más pecadora del mundo todos los días cuando se levantaba por la mañana. Y podemos ver esta progresión en los capítulos de Génesis. Entonces ya después de un tiempo ya no estaba viviendo mirando a Sodoma, sino que estaba viviendo dentro de la ciudad de Sodoma. Así que él se puso en exposición directa al pecado y terminó viviendo dentro de la ciudad del pecado. Constantemente nos estamos nosotros sometiendo o poniéndonos en ambientes en donde hay pecado. Número dos, esto es número uno. Número dos, no, esto no nos va a traer contentamiento ni gozo. Entonces el Salmo habla del hombre que anda, el hombre que se detiene o que se para en el camino. Y número tres, el que se sienta. Y vemos esta progresión. Primero tú caminas en el consejo de los impíos, después te paras en el camino de los pecadores. Y el tercero es como ceder, porque te sientas en la silla de los escarnecedores. ¿Y qué dice el versículo 2? Tenemos un contraste en este concepto de paralelismo que dice que el hombre justo no hace estas cosas. El hombre bienaventurado no anda en el consejo de los impíos, no se para en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Lo que nos va a llenar, lo que nos hace justos, lo que nos llena de gozo, lo que nos va a hacer felices es la ley de Dios. ¿Y qué es la ley de Dios? La palabra de Dios. Tenemos que entender que cuando vemos ese término, la ley de Dios, en los salmos, y cada vez que veamos esas palabras, no está hablando de los 10 mandamientos, está hablando de toda la Biblia. Y como cristianos del siglo XXI podemos ver el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y tener toda la perspectiva. Pero cuando David y los salmistas escribieron los salmos, solamente tenían el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero ahora tenemos todo el consejo de Dios, todos los libros de la Biblia. Esa es la ley del Señor. Y dice, aquella persona que está llena en el Señor, se deleita en la palabra de Dios. Y esto es lo que trae contentamiento y llenura, plenitud a esta persona. Y dice también que medita día y noche en la palabra de Dios. Medita día y de noche en la palabra de Dios. Y este concepto de meditación
Es muy importante que lo entendamos porque cuando escuchamos la palabra meditación hoy en día, pensamos en un concepto muy particular. Pensamos en una persona que se sienta en silencio y medita en silencio sin decir nada, pero este concepto es un concepto oriental de tenemos que limpiar o vaciar nuestras mentes, pero ese no es el concepto hebreo de la meditación. La palabra hebrea para meditación aquí es la palabra agá, que quiere decir murmurar. Murmurar o repetir en voz baja. Así que lo que la Biblia nos está diciendo es para tenerla constantemente en nuestras mentes. Dice que hay momentos del día en donde debemos meditar. Solamente 2 días. ¿En qué momento? La mañana y la noche. Solamente 2 veces al día. Eso es todo. No, es todo el día. Debemos meditar en la palabra de Dios. Todo el día. Debemos mantener la palabra de Dios en nuestra mente. Todo el día debemos volver a pensar en lo que estamos estudiando sobre la palabra de Dios. Meditar en quién es Él. Meditar en sus atributos, en lo que significa su palabra. El versículo 3 dice que la persona feliz, gozosa, satisfecha será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Y esto está hablando de un concepto de que en Israel, que era mayormente desierto, la única manera en que un árbol puede dar fruto en ese tipo de clima es si está plantado cerca del agua. Así que vemos en estas áreas del mundo que hay áreas vastas de tierra. Si uno va en avión por encima de estos lugares, tú ves un área muy marrón, seca. Pero la única parte en donde se ve vegetación es alrededor y al lado de los ríos. Y dice la Biblia que la persona que es justa obtiene su alimentación espiritual de la palabra de Dios. Si nosotros queremos dar frutos, si queremos tener vidas efectivas, si queremos tener matrimonios saludables, necesitamos estar plantados y nuestras raíces deben estar conectadas y bebiendo, alimentándonos de la palabra de Dios. Debemos estar llenos de la palabra de Dios. Y dice que esta persona da fruto a su tiempo. Y vemos este contraste, ¿cierto? Versículos del 1 al 3, estamos viendo primero el bienaventurado y lo que no hacen, y después vemos el contraste de la vida de los impíos. Y dice en el versículo 4 que los impíos son como paja que se lleva el viento. Y hay una parábola del trigo y la paja. Y para poder separar el trigo de la paja, lo que hacen los agricultores es que la tiran al aire y con una pala la atraviesan y podemos ver el fruto del trigo que vuelve a caer al piso, pero todo lo que era paja se iba con el viento. Era separado uno de lo otro. Y nos dice el Salmo que la diferencia entre la persona justa en Cristo y aquellos que no lo son, los impíos, la persona justa es como un árbol sólido y estable, inamovible,
con sus raíces arraigadas en lo que más importa. Pero aquellos que no, los impíos, son como paja que se la lleva el viento. Y nosotros podemos decir que hemos sido así en algún momento. Y todavía a veces luchamos con el concepto de a veces dejarnos llevar con cualquier cosa que escuchamos, y la Biblia nos advierte de no dejarnos llevar con el viento de las nuevas doctrinas. La Biblia nos advierte, porque si escuchamos a alguien que habla de una manera muy emocional y nos convence, eso es lo que creemos esa semana, pero la siguiente semana escuchamos algo diferente y cambiamos lo que creemos. Y a ver, hay personas que hace 5 años eran católicos y hace 5 años atrás eran hindúes y más atrás fueron musulmanes y ahora son evangélicos. Pero ese tipo de personas son personas que se dejan llevar con el viento. Pero nuestro objetivo es ser como los árboles plantados a la orilla del río, firmes, inamovibles. Debemos evitar ser movidos por la siguiente tendencia. Los bienaventurados no son llevados por cada nuevo viento de doctrina. Porque ¿qué hace la persona que es justa? Déjenme decirles claramente, como cristianos y como creyentes, debemos aprender cómo obtener doctrina y teología de manera profunda de la palabra de Dios, con nuestras raíces extendiéndose profundamente en la palabra de Dios. No podemos ser cristianos superficiales con raíces superficiales. El libro de los Hebreos dice que como cristianos ya nosotros sabemos cómo enseñar la palabra de Dios, que ya deberíamos saber cómo digerir la carne en vez de solamente quedarnos con la leche, sino que debemos intentar entender las cosas profundas que el Señor tiene para nosotros. Y cuando nosotros extendemos nuestras raíces, plantamos nuestras raíces profundamente en la palabra de Dios, esto será así. Pero ¿cómo sabemos nosotros si nuestras raíces están plantadas profundamente en la palabra de Dios? Lo sabemos cuando vienen los problemas y las tribulaciones, cuando las tragedias y las luchas vienen en nuestras vidas y nosotros podemos mantenernos firmes. Sabemos que estamos plantados profundamente en la palabra de Dios. Versículo 5. Por lo tanto, los impíos no se sostendrán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y estas palabras pareciera que son intercambiables, el concepto de los impíos y de los pecadores. Pero es algo que tenemos que entender mientras estudiamos el libro de los Salmos. Nosotros pensamos que los impíos son los malvados, lo peor, peor, peor de la tierra. Y que bueno, el resto está básicamente ok. El resto de la gente es ok. Pero Romanos es muy claro diciendo que no hay ni uno solo bueno. Solamente hay uno que es bueno y es el Señor Jesucristo. Y vamos a hablar de esto a continuación, pero si estamos en Cristo, somos justos. Si no estamos en Cristo, no somos justos. No hay niveles, no hay grados de justicia, porque esta persona que se porta bien, bueno, está un poquito mejor porque existió Hitler, por ejemplo. No, hay dos niveles, los justos y los impíos. Están los justos y los impíos. No hay niveles y no hay graduación. El libro de los Salmos nos dice esto y es mejor que no nos vamos con esto, porque que fueron realmente malvados, que mataron a gente, pero en nuestros corazones todos hemos pecado y no alcanzamos el nivel de la gloria de Dios.
Y me encanta que tengamos el libro de los Romanos como una base antes de ver el libro de los Salmos, porque entendemos que cada ser humano no llega a la medida de perfección del Señor. Y nuestra única esperanza es Cristo y su justicia. Y ya lo sabemos, pero debemos enfrentar esta realidad. Los pecadores no van a poder pararse delante de Dios en el día del juicio. Si tu familia, si tu compañero de trabajo no tiene a Cristo, en el día del juicio no van a poder pararse delante de Dios. Entendemos esto, lo creemos. Y ayer tuvimos un día de evangelismo y fuimos al hospital y al parque y compartimos el evangelio y todos estábamos sudados porque hacía mucho calor. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Porque nos estamos divirtiendo? ¿Sudar en medio del día? No, porque creemos estas palabras. Por eso lo hacemos. Por eso compartimos con nuestros 6 en el 2026, porque creemos que cada persona que no tenga a Cristo en el día del juicio no van a poder pararse delante de Dios en el día del juicio. Creemos esto, que hay un día del juicio que viene, ¿cierto? Y no hay ninguna obra benéfica o buena que Cristo vaya a afectar en el día del juicio. Y vaya a decir, bueno, tú fuiste un buen papá, tú fuiste una buena mamá, fuiste un buen empresario, qué bueno. Bueno, ayúdate a las viejitas a cruzar la calle. Él va a preguntar una pregunta, va a hacer una sola pregunta. ¿Tú tienes a Cristo? ¿Mi Hijo Jesucristo? En el versículo 6 dice, el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Y vemos esto de una manera muy clara durante todo el libro de los Salmos, la comparación y el contraste entre los impíos y los justos. Así que ese es el punto número 1, el contraste. Y los siguientes 2 puntos vamos a ir rapidito, ¿ok? Número 2 es Cristo. Y vamos a ver el libro de los Salmos. Cristo es, como ya lo mencionamos, el centro del libro de los Salmos. Y vemos en el primer versículo que dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Ahora, lo que realmente está en el núcleo de este verso es Cristo, porque hay un solo hombre que realmente cumplió esto a cabalidad. Cristo fue el único que no anduvo en el consejo de los impíos, ni se detuvo en el camino de los pecadores, ni se sentó en la silla de los escarnecedores. Él no solamente es un ejemplo para nosotros, y lo he dicho muchas veces, pero lo voy a seguir repitiendo. Cristo no es solamente un ejemplo de cómo debemos vivir. Más importante y de manera fundamental, Él es un ejemplo de cómo no podemos vivir, cómo no tenemos la capacidad de cuando vivió esta vida perfecta y sin pecado. Él lo que está diciendo básicamente es, yo vine a hacer esto por ti, que tú no tienes la capacidad de hacerlo. Así que yo lo hice por ti. No es un estándar que nosotros podamos cumplir. Es el estándar que no podemos cumplir. Y por eso Él lo hizo por nosotros. Así que nuestra justicia se encuentra solamente en Cristo. Debemos entender esto a medida que vemos este libro. Los salmos no nos dicen, oh, tengo que ver cómo vivo una mejor vida, tengo que intentar de mejores maneras, intentar ser una buena persona. No, se trata de depender completamente de Cristo. La segunda de Corintios, versículo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 5. Says, for our sake he made him to be sin who knew no sin,
El versículo 21 dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Cómo fuimos hechos justicia? A través de Cristo, no a través de nuestras obras, ni de nuestro conocimiento o de lo que hagamos, sino de Cristo. Así que a medida que terminamos esta introducción del libro del Salmos, fijarnos a ver en el libro de los Salmos y que nos va a desafiar durante toda la serie, todo el libro de Salmos. Y es una decisión que tenemos que tomar. Hoy cantamos esta canción que dice, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Así que estamos en Cristo, nuestra justicia viene solamente de Cristo, nuestra justificación. Pero como seres humanos tenemos que escoger vivir en Cristo. Debemos escoger rendir nuestras vidas a Él. Y tenemos que rendir nuestras vidas a Él una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Debemos confesar nuestros pecados a Él una y otra y otra y otra vez. Y la tentación está en siempre intentar depender de nuestras buenas obras, intentar ser una buena persona. Eso es todo lo que yo necesito. Pero lo que nos ha llamado el Señor a hacer es a depender en Cristo. Así que, ¿cuál es su elección el día de hoy, su decisión? ¿Qué van a escoger? ¿Qué vamos a escoger? ¿Es vivir una vida llena de gozo, de felicidad? ¿Caminar en el camino de la justicia o de la iniquidad? Nosotros como creyentes tenemos nuestra justificación en Cristo. Fuimos redimidos por Él, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y podemos vivir de una manera que es placentera y agradable a Él. Y nos atraen las cosas del mundo, pero podemos rechazarlas en Cristo. Así que si tú hoy quieres saber lo que significa ser como un árbol plantado a la orilla del río con raíces firmes y profundas, tal vez, sin importar lo que tú hagas y cuánto lo intentes, nunca te sientes feliz, nunca te sientes satisfecho. Y yo quiero desafiarnos a que pongamos nuestra confianza en el único que es justo. Si ya tú has hecho eso y eres un creyente, eres un cristiano, pero todavía te sientes de esa manera, tus emociones están como una montaña rusa, te sientes como la paja que huele en el viento, hoy estoy feliz, mañana estoy triste, mañana estoy enojado. Cuando todo va bien le creo a Dios, pero cuando pasan cosas difíciles dejo de creer y tengo dudas. Pero si eres así, la respuesta es que te tienes que anclar y cimentar en la palabra de Dios. De todas las cosas que pueden hablar los salmos, que pueden traernos gozo y felicidad, único que nos va a llenar completamente es la ley de Dios, la palabra de Dios, conocerla, meditar en ella. Más que la alabanza, más que cualquier otra cosa, es la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que quiero desafiarlos en esta tarde a manera de aplicación. ¿Cuál es tu nivel de conexión a la palabra de Dios? ¿Realmente conocemos a Cristo y a Dios a través de su palabra? Dice que este hombre gozoso se deleita en la palabra de Dios. El concepto de pensar, meditar, analizar la palabra de Dios, reflexionar en ella. Cuando dos personas se enamoran antes de casarse, y esperemos que también después, pero cuando se enamoran realmente
prestan atención el uno al otro, realmente se miran a los ojos, realmente aprenden todo el uno del otro. Cuando yo hablaba con mi esposa, ella estaba aquí en Panamá y yo en los Estados Unidos, y hablábamos por horas en el teléfono y ninguno de los dos quería colgar y no, cuelga tú, no, cuelga tú. Quiere seguir hablando, quiere seguir conociendo a la persona. Eso significa deleitarse en la palabra de Dios. Quiere decir, bueno, voy a leer un par de versículos para poner el check en mi lista del día de hoy. No, es buscar la palabra de Dios para conocerlo a Él. Entender que así vamos a encontrar al Señor y aprender y conocer realmente quién es Él. El meditar en su palabra. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el libro de los Salmos, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy y lo que nos vas a continuar enseñando a través de este libro. Sobre Cristo, sobre To live our el lives. Mesías. Help us, Lord, to be like those trees planted by the water. To be firm, to be solid, to be in a place where we know who we are in you. We know your word, and it is changing our lives and changing our hearts every day so that we will glorify you in all that we do. Help us, Lord. Help us to have a hunger and a desire more than anything else to know you in your word. More than we desire friendships, more than we desire romantic love, more than we desire riches. Help us have this longing and this desire. Delight in you and in your word. We pray that you would transform us through your word. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Amén, amén.